¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, estudiante Adrián Chica Luzuriaga. Voy a realizar una entrevista que es de la materia de investigación jurídica con aquí el presente abogado, psicólogo, máster en psicología y doctor en educación PhD, Marlon Carrión, a quien dará respuestas a unas preguntas que realicé para esta entrevista. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo se encuentra, doctor? Estamos listos para empezar la entrevista con la número 1. Sí, claro. Muy buenas tardes, Adrián. Sí, un gusto poder compartir y dar respuesta pues, a ciertas interrogantes planteadas en la asignatura pues, que estás cursando. Gracias. La primera pregunta es, ¿hace cuánto tiempo se involucró en el activismo antineoliberal? A ver, como tal, antineoliberal, digamos, y como activista, me considero simplemente una persona que tiene una convicción, ¿no? Una convicción sobre la sociedad, sobre nuestro sistema político del país, pues de una manera pues diversa, ¿no? Porque como activista en sí, como te dije creo que antes de la reunión, no soy un protestante activo, nato, sino una persona, digamos, que lidera ciertos procesos políticos a nivel, digamos, de sociedad y a nivel también laboral, porque pertenezco a una institución, una universidad, una institución de educación superior, donde también, digamos, estoy inmiscuido dentro, digamos, del accionar político como tal. Bueno, entonces la segunda pregunta sería para usted, ¿qué opina del neoliberalismo en Ecuador? En el neoliberalismo, hablemos así en forma general, lo que diferencia de los demás es la forma de pensamiento, ¿no? La forma de pensamiento, la filosofía que tenemos a veces, pues, en la manera de pensar, ya que los principios del neoliberalismo como tal destacan ciertos valores enfocados en una libertad, pero una libertad, no una libertad dedicada al libertinaje, sino una libertad donde se respeten ciertas normativas. Ahora, en Ecuador, por ejemplo, el neoliberalismo ecuatoriano yo creo que está más ligado a ciertas situaciones de principios, valores, pero desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque prácticamente aquí en nuestro país diría yo, se ha manipulado bastante por las élites que manejan, digamos, el país como tal desde el punto de vista económico, ya que tenemos aquí, pues somos productores de cacao, banano, bueno, de ciertos productos, donde se han enriquecido, diría yo, ¿no? Ciertos sectores productivos o ciertas familias, digamos, que más tienen, ¿sí? Y utilizando hablemos, un neoliberalismo entre comillas, pero simplemente, digamos, es para poder, ¿qué? Beneficiarse o con intereses privados. Y lamentablemente nuestra cultura, yo creo, ¿sí? Se ha manoseado desde que apareció, digamos, este movimiento como tal, para poder maquillar muchas veces, ¿no? Maquillar y poder, digamos, sacar provecho, pero a nivel personal, ya que no se maneja, digamos, en otros países de la misma manera, pero a nivel latinoamericano, digamos, tenemos una similitud en estos intereses propios. A lo menos en Ecuador, por ejemplo, aquí tenemos familias clarísimas, ¿sí? Guayaquil, Quito, que se dedican, digamos, a la exportación de ciertos productos y prácticamente está todo concentrado, digamos, en la economía, en esas familias, más no, digamos, o sea, repartido como se profesa, digamos, a nivel de convicción en cuanto al neoliberalismo. Simplemente hay la concentración de capital en ciertos poderes oligárquicos que en nuestro país, digamos, imperan como una mafia, diría yo.
Muy buena su pregunta, doctor. Muy respuesta. La tercera pregunta sería, ¿considera que el correísmo es un movimiento antineoliberal? A ver, ahí en cuanto al correísmo, un movimiento antineoliberal no podría, a ver, eso respetando el criterio de cada uno. Obviamente, para mí, la convicción, digamos, del correísmo es muy acertada, ¿sí? Es muy acertada. Y te digo por qué, porque ya vivimos, digamos, o sea, esta experiencia previamente y podemos nosotros decir que, aunque suene un poco trillado, que con Correa estuvimos mejor que en los dos gobiernos que estamos ahora. Bueno, uno que ya feneció y otro que está, digamos, despegando, ¿no? Pero que tampoco da un despegue todavía acertado. Entonces, bajo esa convicción, yo podría decir, digamos, de que se abrieron muchas puertas, digamos, ahí para poder nosotros crecer mancomunadamente. No solo un sector, como te decía, digamos, que en Ecuador se ha manipulado, se ha manoseado y se ha beneficiado a ciertas familias. Si bien es cierto, aquí, digamos, con la política imperante de Correa, con la Revolución Ciudadana, se dio apertura, digamos, a muchas familias para que salgan adelante. Incluso yo que estoy involucrado en lo que es la educación, digamos, a nivel superior, ¿qué pasa? Se dio muchas becas, ¿sí? Donde muchos fueron beneficiados, digamos, personas que ni siquiera sabían que podían viajar a diferentes países del mundo a poder tener un título de cuarto nivel, a poder especializarse con unas becas pagadas el 100%. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Aquí se estaba distribuyendo un poco, digamos, no sé si decir la riqueza del país, pero un poco, digamos, se retribuía a ciertos sectores para que vayan, digamos, o sea, y saquen provecho, digamos, también de lo que el gobierno les podía brindar. No solo se estaba concentrando, digamos, o sea, el beneficio de ciertas familias, ¿sí? Pero, digamos, en este aspecto, Correa tuvo muy claro, digamos, el panorama de el futuro era el conocimiento y no tanto, digamos, o sea, si mañana pasado se terminan los recursos, hablemos de banano, de cacao, bueno, ciertos productos de nuestro país, se quedaba, digamos, prácticamente el conocimiento en las personas como un medio de producción y salir adelante. Entonces, desde ese punto de vista, considero, digamos, de que la política acertada, digamos, del correísmo como tal, impulsó al país para muchas cosas, pero sin embargo, obviamente, los anticorreístas pues, han querido pues, dar otra visión a esa propuesta, pero sin embargo, yo creo que más valen los hechos que las palabras y actualmente estamos viviendo, digamos, algo que no hemos superado, ¿no? Con el gobierno anterior y con este gobierno que estamos, digamos, creo que no llegamos a los niveles que estábamos, digamos, situados a nivel internacional con la política, digamos, de la Revolución Ciudadana. Doctor, y nos salimos un poquito, ¿usted qué opina sobre la frase que saben decir los anticorreístas, pero dejó endeudado al Ecuador? Dejó endeudado. Ah, o sea, es Verás, yo creo la que a típica frase que veces, saben decir. sí, yo creo que eso a veces es una forma de satisfacernos, digamos, para poder echar culpa de ciertas cosas, pero y no aceptar la realidad. Te digo que yo, por ejemplo, yo fui un migrante, ¿sí? Que en el 2002, 2003 me fui, digamos, del país como profesional ya siendo, con pocas alternativas de trabajo aquí en Ecuador. Me fui a España, estuve en España 12 años, ¿sí? Vinculado al sector productivo de allá. Y sin embargo, o sea, me fui, perfecto. ¿Y qué pasa, digamos? No pensaba regresar y no regresé durante 12 años porque no había posibilidades para poder, digamos, aquí decir que iba a salir adelante. En el gobierno de Correa me lo estuve pensando venir, porque vi alternativas. Y sin embargo, cuando se dio la oportunidad, ¿sí? Realicé mi posgrado, digamos, en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Barcelona, y trabajé en la Universidad de Barcelona y regresé con Correa, regresé, ¿sí? Cuando todas las personas me decían, pero ¿cómo te vas a ir a tu país? No, le digo, es que ahora hay posibilidades, hay estabilidad. Y por eso vine y
cómo es, me inserté en lo que es la educación superior, que es mi área, y sin embargo estoy desde ahí vinculado. Yo creo que si hubiera estado otro gobierno como el de Lenin o ahora el de señor Lazo, yo creo que no hubiera regresado de momento y todavía seguiría allá. Pero con las posibilidades que ofrecía el gobierno de Correa, pues regresé a mi país como lo pensaba siempre, ¿no? Regresar, pero no vi el mejor momento que cuando estaba él prácticamente por sus propuestas y su apertura, digamos, al conocimiento, a lo que es la educación superior y su gran aporte en cuanto al sector educativo, salud, ¿sí? Porque destinó muchos recursos a esas áreas y nos benefició como tal a nosotros también. Listo, doctor. Gracias por la respuesta. La cuarta pregunta sería, entonces, ¿cree que ha cambiado a lo largo de su carrera como activista? Bueno, ya dejó en claro que no es un activista nato. ¿Ha adquirido una perspectiva diferente sobre algún tema? ¿Por qué? Ahí no entiendo la pregunta muy bien. Sobre un tema específicamente en qué. O sea, como creo que hace referencia a de que en su tiempo o sea, su ideología alguna vez hubo algún tiempo que cambió con uno de los dos gobiernos. A ver, la ideología, creo que cuando tú tienes una convicción clara de lo que quieres, de lo que eres y donde apuntas con un objetivo, un horizonte bastante, hablemos, Amplio. visto como tal de antemano, yo creo que las cosas es difícil que cambien. Como te decía, si yo me fui de aquí buscando nuevos horizontes a otra parte, siempre pensé en retornar a mi país, pero pensaba retornar cuando había la posibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo mantenía mi convicción, mi pensamiento. Muy aparte que viví 12 años allá, me involucré, digamos, en la educación superior de allá, en el sector productivo, trabajé 9 años en otra empresa, en una multinacional, recorrí toda Europa, pero la ideología mía estaba muy clara en poder retornar, digamos, a mi país cuando hayan las posibilidades. ¿Por qué? Porque mantenía una convicción. Yo creo que, obviamente, uno, digamos, durante el tiempo que uno pasa, pues aprende, ¿no? El ser humano, pues desde que nace hasta que muere, no deja de aprender, pero vas aprendiendo, cogiendo experiencia, pero cuando tienes la convicción clara, yo creo que eso, digamos, de ahí ya es algo innato en uno y no puedes, digamos, o sea, modificarlo. Actualmente, pues, en la política vemos que hoy eres de derecha, mañana eres de izquierda, pasado eres de otro movimiento, sí, independiente, pero bueno, yo creo que eso son intereses más no convicciones, porque mucha gente se mueve, digamos, con intereses. Entonces yo creo que a lo menos en mí no ha habido, digamos, un cambio radical de pensamiento que pueda, digamos, decir, no, es que cambié por esto, no, porque tengo mi convicción clara desde que tengo uso de razón, creo que desde que soy adolescente, joven, yo creo que, digamos, ya formé una convicción sobre algo claro en cuanto a la sociedad, a la política, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado también a poder vincularme a ciertos movimientos, a ciertos sectores productivos o políticos también, porque comparto esa ideología. La siguiente pregunta también tiene que ver sobre más o menos de los grupos de izquierda a derecha. Dice que si existe algún grupo específico al que esté apoyando. A ver, como te decía cuando iniciamos, ¿no? No soy activista, simplemente mantengo una convicción. Sí, actualmente yo me considero una persona con una convicción de izquierda, ¿no? Externamente, a nivel de sociedad en general, sí apoyo, digamos, a la parte correísta, a lo que es la Revolución Ciudadana y todo este conglomerado, ¿no? Porque, como te decía, pues he visto pues en ellos, digamos, un aporte bastante significativo y un adelanto y un progreso para el país, bueno, por muchas políticas que ellos impulsaron en su gobierno. Pero a nivel profesional, a nivel ya a nivel laboral, también como parte de la educación superior, también pertenezco, digamos, a un partido de izquierda, ¿sí? Que desde que entré, o sea,
desde que fui estudiante universitario, sí, participé, digamos, del Frente de Izquierda Universitario, de lo que es FIU, a nivel universitario, a nivel nacional, y actualmente como docente que volví a la universidad, pues también me considero, digamos, bueno, no activista, sino una persona, digamos, con convicción de izquierda. Sí estoy vinculado y siempre he estado vinculado desde la adolescencia hasta el día de hoy como docente, estoy vinculado a movimientos de izquierda. Listo, doctor. La pregunta 6 sería, ¿cuál es su opinión sobre los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso en Ecuador? Correa, Moreno y Lazo. Eso es lo más fácil. O sea, lo más fácil porque, como yo te dije, pues no, cuál es mi convicción, mi postura. Correa, un adelanto total, ¿sí? Otro nivel, a nivel interno y a nivel internacional. Cuando él comenzó en el 2008, yo ya estaba, ¿sí? En España. Y la trascendencia de hablar, de ver a nuestro país o escuchar desde Europa comentarios positivos donde muchos querían venir a Ecuador a invertir por esa gran proyección que Correa, digamos, mediante su política brindaba a nivel exterior, a nivel internacional, verlo recorrer las universidades de Europa, dando sus conferencias magistrales, dándole sus premios, como es su doctorado honoris causa. O sea, incluso cuando yo estuve estudiando en la Universidad de Barcelona, estaba ahí, la universidad lo invitó, digamos, y le dio el doctorado honoris causa, o sea, que no se lo dan a cualquiera, ¿no? Como tal. Entonces yo creo que fue un ícono, digamos, de los presidentes a nivel de toda la historia, porque nos vendió muy bien a nivel internacional, ¿sí? Correa llevó la bandera bastante muy alta de Ecuador. Me acuerdo que en uno de los, no recuerdo exactamente el año, pero me acuerdo que estando allá se promocionaba mucho a Ecuador turísticamente y llegó a ser el primer lugar, estuvo a nivel mundial, estuvo posicionado Cuenca de aquí de Ecuador, la ciudad de preferencia a nivel mundial para los jubilados, a nivel mundial. Luego le seguía, parece que era, no me acuerdo si era las Islas Canarias o Ibiza, algo así en España, pero en primer lugar a nivel mundial, sí, estar Cuenca, la ciudad de Cuenca de nuestro país, de Ecuador, o sea, es ser de preferencia para los jubilados, donde querían venir todo el mundo, digamos, a pasar hablemos ya, su descanso. O sea, es bastante grande, ¿no? Habiendo tantos países muy interesantes a nivel mundial, y era Cuenca. ¿Pero por qué? Porque se vendió muy bien a nuestro país internacionalmente, ¿sí? Ya no eras un desconocido a nivel de ir a Europa a estudiar. Decían, vienes de Ecuador. Ah, Ecuador, las Islas Galápagos, Cuenca, Quito. No, tienen ustedes un patrimonio cultural y muchas cosas. Entonces yo creo que se le dio una imagen a Ecuador muy positiva, y aparte de lo que te decía, pues las políticas que ayudó a muchos becarios a poder consolidar sus estudios a nivel superior, dio muchas becas. Ahora, cuando yo regresé, te comento que siendo docente en la universidad, se dio becas con un salario básico para muchos estudiantes de la universidad. Muchos se han graduado, ¿sí? Y terminaron su carrera, y soy testigo de ellos con las becas Eloy Alfaro, ¿sí? Que chicos que no tenían recursos se graduaron porque recibían mensualmente $400, un salario básico, que Claro. cuando yo estudiaba ya no que me los den. Entonces, mira, son muchas posibilidades, o sea, muchas puertas abiertas que Correa, digamos, implantó. Yo creo que fue una política, a lo mejor con sus aciertos, con sus errores, con sus cosas buenas, malas, a lo mejor también, porque no todo es perfecto, pero yo creo que viendo lo que pesa fue todo ese proyecto político, digamos, de la Revolución Ciudadana, de poder, digamos, o sea, contribuir a la ciudadanía. Y te digo, digamos, que fuimos beneficiados muchos, directa e indirectamente, que unos no reconocen porque no son, tienen otra convicción, pues muy respetable, pero yo te hablo, digamos, con criterio propio. Si no hubiera estado él en el gobierno, yo no hubiera regresado a mi país jamás. Seguiría trabajando en la Universidad de Barcelona y trabajando en ITEN International, igual en Barcelona. Entonces yo creo que ahora, eso digamos por un lado lo de Correa. Vamos a Lenín Moreno. Lenín Moreno, créetelo, digamos, de que yo no sé este señor por qué no está preso a día de hoy.
¿sí? Este señor, digamos que no hizo nada durante todo su periodo, no sé por qué no está preso, pese a habérsele encontrado muchas acciones incorrectas, pero sin embargo el señor salió. ¿Por qué? Porque tenía, digamos, a ciertos partidos a favor de él, a ciertas, hablemos, potencias a nivel, digamos, de partidos o de personas, ¿sí? Tenía a todos, les dio, como quien dice, repartió el pastel, ¿no? La Repartió el mafia, como se pastel, dice. esto para, ¿sí? Eso es lo que hizo él, para poder mantenerse en el poder. Y así nadie lo molestaba, ¿sí? Él repartió a todos los partidos, digamos, que estaban en contra, les dio que manejen ciertos sectores, educación, justicia, bueno, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que a todos que les daba, digamos, a su poquito de comer y para él mantenerse en el cargo. Porque tú sabes, digamos, de que todo el periodo de él no hizo absolutamente nada. Obras paralizadas, ¿sí? Sin inversión, a nivel internacional mal visto, nadie quería regresar a Ecuador. Te digo que mis amigos, colegas, migrantes que están en otros países, hablo pues de cerca, ¿no? Decir de Ecuador, jamás volverían. Me dijeron a mí, tú volviste porque volviste a buen tiempo, ¿no? Cuando estaba Correa, pero ahora, ¿qué vas a regresar? Ellos tampoco piensan regresar con esta política imperante. Entonces fue, digamos, un tiempo de estancamiento donde no salimos adelante en nada. Y te hablo directamente por la universidad pública de nuestro país, donde estoy bastante vinculado. ¿Por qué? Cuando yo vine a trabajar estaba todavía pues el gobierno de Correa. ¿Y qué pasa? Que nosotros eran evaluaciones constantes. Hablemos, estábamos un poco sometidos, que nos estén evaluando, nos estén revisando lo que nosotros hacíamos, ¿no? Portafolios, de trabajo, que las cosas que enviábamos, asistencia, capacitaciones y cosas así. Estábamos un poco trabajando con Correa a presión, pero nos exigía para poder dar a los estudiantes, hablemos, más. Pero con Lenín Moreno no se paralizó todo. Todos esos años hasta el día de hoy no hemos sido evaluados como docentes universitarios, ¿no? No te quiero decir que, o sea, uno dice, ah, no, mejor, ¿no? Porque estamos en una zona de confort, no nos molestan, pero no es así, porque siento que el nivel de la educación superior bajó un montón, bajó un montón. ¿Por qué? Porque hay docentes que se relajan mucho, porque dicen, como no me controlan, como no me dicen nada, como no me presionan, como no me dicen que me actualice, que haga capacitaciones, que no me evalúan, pues no lo hago, ¿sí? Entonces entramos a un relax total, donde cada quien hizo lo que quiso, pero obviamente, digamos, con ciertas restricciones porque no habían, digamos, incentivos o situaciones, digamos, positivas. Se quitaron becas, ayudas y muchas cosas, ¿no? Ya que aprovechó en el gobierno de Correa, lo aprovechó. Y ahora para irte, digamos, a hacer un doctorado, para irte becado, ya no había recursos con el Moreno. Bueno, y ahora con el señor Lazo, bueno, como te decía, estamos despegando. Hemos despegado un poco mal porque considero, digamos, de que todo lo que él en su oferta de campaña quiere ahora maquillarlo, lo quiso maquillar, porque lo que dijo, lo ha dicho con doble sentido, ¿sí? Para poder, digamos, un poco decir que está cumpliendo, pero este señor prácticamente no considero, digamos, que actuó, digamos, de buena fe, porque considero que mintió hasta llegar al poder, porque también sabemos que él pertenece a ciertos grupos oligarcas y jamás se va a ir en contra del empresario para poder, digamos, revertir esos recursos a nivel, digamos, de pueblo, de sociedad. Entonces está demostrado ahora, pues, con esto que dijo de los $25, que supuestamente en la oferta de campaña eran 100, ¿no? Eran 100 más, eran 500 al salario básico, que también fue un engaño. Los préstamos al 1% a 30 años plazo, bueno, pero ese es el marketing, porque la realidad es otra. No todos son beneficiados, ¿sí? Eso de los préstamos son solo específicamente para cierto sector minúsculo, pero él dice, pues préstamos en forma general. Claro, O con sea, todo restricciones. se ha maquillado, solo para conseguir, digamos, o sea, los votos con los que llegó, digamos, a la presidencia. Entonces, bueno, lo único que nos queda es poder desear que pueda, digamos, o sea, un poco rectificar eso y sacarnos adelante, porque estamos, la verdad, con Lenín Moreno, un retroceso. Mira, yo considero que el listón de Correa fue bastante alto, Lenín Moreno se estancó y este señor no podemos todavía decir de su periodo porque recién lleva pocos meses, pero está empezando mal. Está empezando mal. No puedo hablar, digamos, de todo, o sea, de su régimen, porque todavía están pocos meses,
pero sin embargo esperemos, porque todo lo que queremos es el beneficio para nosotros como ciudadanos dentro de un Estado, y esperemos, digamos, de que pueda terminar de despegar en sí, porque eso es beneficio en general, digamos, para todo el Ecuador. Listo, doctor. La séptima pregunta nos dice que ¿cuál es su postura frente a las medidas económicas del gobierno de Lazo en la actualidad? Las Creo medidas que, económicas, más o menos, o sea, lo que te decía anteriormente, ¿no? claro, eso le iba a Un decir, poco lo como que que ya lo respondió en la anterior. un poco anteriormente, pero bueno, démosle un poquito ahí. Yo creo que las medidas económicas de él están beneficiando a ciertos sectores, de donde, donde él pertenece, ¿no? Donde los empresarios, la élite, el grupo oligarca, digamos, yo creo que está beneficiando a eso más que al pueblo en sí. Se trata, como te decía, un poco de maquillar ciertas estrategias o marketing para poder decir, doy esto, pero en realidad no es, el fondo no es eso, se escucha bonito, pero el fondo es otro, ¿sí? Entonces yo creo que está queriendo beneficiar siempre, digamos, al sitio donde él pertenece, ¿no? A la parte, digamos, de poder, empresarios directamente. Listo, doctor. Eh, Nos vamos a saltar una pregunta porque dice qué medios utiliza usted con su organización para comunicarse. Ya quedó en claro que no es partidario o No, activista nato. pero por ejemplo, digamos, nosotros, por ejemplo, te digo, o sea, como partícipe de una convicción, hablemos en este caso, pues de izquierda, ¿no? Nosotros utilizamos muchísimo ahora mismo, pues las redes sociales. Ahora mismo que estamos en pandemia, un poco, digamos, lo que es el Zoom, el Meet, hacemos reuniones políticas, ¿sí? Por estas vías. Y bueno, se ha beneficiado bastante bien, digamos, creo que las personas, porque hemos un poco, hablemos desde la distancia, desde nuestros hogares, hemos podido, digamos, no dejar la comunicación y estamos de una u otra manera, pues, un poco no estancados, sino que estamos un poco activos, ¿no? Mediante las reuniones que hacemos, mediante las publicaciones en redes sociales, y nosotros, digamos, nos mantenemos unidos bajo una convicción a la que pertenecemos de izquierda como tal. O sea, yo creo que las redes ha sido una arma bastante, digamos, fuerte a la hora de poder nosotros continuar con nuestra ideología y con nuestro pensamiento. Gracias. Y la otra pregunta sería, ¿cómo financia sus actividades? ¿Cómo financio mis actividades en cuanto a qué? Ah, O sea, mis actividades, o por sea, ejemplo, en forma general, mis actividades las financio en base a mi trabajo. O sea, pero específicamente, digamos, ¿a qué se referirá ahí? Porque, por ejemplo, mis actividades, yo, digamos, con mi trabajo, bueno, tengo unas inversiones por ahí, unas situaciones, ¿sí? porque aquí la siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron estas influencias extranjeras o nacionales? En cuanto al financiamiento de mi... A ver, bueno, yo creo que, digamos, ahí, si me ubico un poco, si no estoy equivocado, por ejemplo, mis actividades, obviamente, digamos, es fruto de, o sea, el financiamiento de las mismas es fruto de mi trabajo, de mi profesión, de mi sacrificio que he hecho, digamos, a lo largo de todo este proceso, digamos, académico que he recibido, ¿no? Porque, bueno, no puedo también dejar de lado que sí, gran parte también de lo que puedo ahora, digamos, disfrutar viene del extranjero, como te manifesté, estuve 12 años en España y por ende, pues, no fue de gratis, ¿no? También, digamos, hice mis cosas, ¿no? Desde allá, obviamente trabajando también vinculado a la universidad, al sector privado también, ¿sí? Entonces, digamos, podría decir, digamos, de que gran parte es hecho aquí, ¿sí? A nivel, digamos, de Ecuador, mediante, digamos, de la universidad donde estoy vinculado, y también, digamos, otra parte del sector productivo, pues, del extranjero, en este caso directamente de España, donde me vinculé 12 años, pues, a nivel, sí, universitario y también a nivel de empresa privada.
Listo, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de las protestas de octubre de 2019? Estas de octubre del 2019, eso fue en contra de De Moreno, ¿verdad? Moreno, exactamente. Donde sí considero de que prácticamente, considero que fue algo justo, ¿no? Algo justo porque este señor estaba, aparte de que no nos había apoyado, hablemos a nivel de país, no sé, en todos los ámbitos estábamos cerrados como tal. Prácticamente, digamos, de que solo se dedique a responder al Fondo Monetario Internacional bajo intereses, bajo, bajo ciertas alternativas que le daban por recibir préstamos para cubrir cosas que, sin embargo, endeudó más al país que el gobierno de Correa, pero sin embargo no se vio ese dinero retribuido en los ecuatorianos, ¿sí? No hizo grandemente hospitales, centros educativos, no se hizo, digamos, o sea, grandes cosas a nivel, digamos, nacional, pero sin embargo el endeudamiento fue mucho más que Correa, ¿sí? Entonces ahí yo un poco discrepo que dicen Correa dejó endeudado, pero hizo, bueno, y cosas así, pero este señor nos endeudó y no hizo, nos endeudó muchísimo, más que Correa, no me acuerdo las cantidades exactas, pero nos endeudó más que Correa, pero sin embargo prácticamente no hizo. Entonces creo que eso era una medida, digamos, de poder decirle basta ya a este señor que se mantuvo, porque se mantuvo comprado, digamos, o sea, a la parte militar, a policías, a todos les repartía el pastel, a ciertos grupos, incluso al presidente actual, Lazo, sí le dio su parte, a Nebot, bueno, a los Bucarán, a todos les dio su parte para que no le hagan problema y lo dejen mantenerse en el puesto hasta terminar su gobierno. Entonces yo creo que el pueblo fue el que salió a las calles, pero muchas veces se vinculó que el correísmo y que muchas cosas que estaba metido ahí, que estaba, digamos, incitando, y no es así, porque Es el que era el pueblo, mismo Lenin que decía eso. claro, por eso él pasó todo su periodo hablando de Correa, que Correa y Correa y Correa y Correa, y hasta el día de hoy se sigue hablando de Correa, y creo que viene otro gobierno y habla de Correa. ¿Por qué? O sea, hablemos fuerte, digamos, es su proyecto político que todavía no se puede terminar de olvidar. O sea, entonces ahí ellos mismos le dan importancia. Prácticamente el factor detonante de todo esto fue, digamos, el alza de la tarifa del transporte, ¿no? El transporte público. Ya que nosotros aquí también tenemos que tomar en cuenta que cuando se alza a veces los pasajes y todo esto, el incremento de la gasolina, prácticamente eso es lo que mueve el país, ¿no? Mueve al país esto y cuando sube eso, sube todo, suben todo, sube el pan, sube la comida, sube todo, digamos, o sea. Entonces yo creo que este señor dejó prácticamente eso, que la gasolina subía, se incrementaba X tiempo, cada X tiempo, entonces esto, digamos, nos iba agravando la economía. Yo tanqueaba antes mi vehículo con $17, ahora lo tanqueo con $30. O sea, esa fue lo que nos dejó él, prácticamente un nivel de endeudamiento bastante alto y sin retribución, siempre respondiendo al Fondo Monetario Internacional y oprimiendo al pueblo. O sea, las medidas, digamos, yo creo que ahí, por ejemplo, la masacre que se hizo a nuestros indígenas, a nuestra gente, yo no veo como una medida correctiva, porque si las personas van, protestan, déjenlos protestar mientras sean unas protestas pacíficas. ¿Por qué se arremete? Se arremete, digamos, ¿por qué? Por el temor, la inseguridad que tienen, ¿sí? Al ser rechazados en su gobierno. Entonces, aquí, por ejemplo, la policía fue una cómplice, digamos, de la situación, porque ellos, como les subieron los sueldos, los tenían bien cuidados, con beneficios, con muchas cosas, prácticamente ellos lo que hacen es los pobres policías, porque eso hablo de las élites, de arriba, pero los pobres policías tenían que hacer frente a la situación muchas veces contra la gente que estaba protestando y lo que no es correcto es la forma de remeter contra ellos, ¿no? Porque un pueblo, digamos, si no está a gusto, no está satisfecho, pues tiene que poder protestar porque es una de las medidas oficiales donde se puede, digamos, uno expresar. Por eso estamos en un país libre, democrático, con libertad de expresión, ¿sí o no? Si no, caso contrario, entonces estamos en un país como Cuba, que no podemos decir nada. Entonces,
hay que poder, digamos, dar apertura, obviamente, y al diálogo, pero este señor no quería ni diálogo, no quería nada, simplemente pensaba que con la fuerza pública podía, digamos, callar a un pueblo, digamos, enardecido de tanta indignación y de tanta indignación, y veíamos carros tras camiones que iban de la selva, de la Amazonía, de la sierra, de diferentes partes, que yo digo, me saco el sombrero porque esa gente movilizarse, tener una capacidad de convocatoria tan fuerte, esas comunidades para poder ir masivamente a Quito, hablemos, a arremeter o a poder frentear al gobierno varios días, Ser yo creo que es de escuchados. valiente. Es de valiente, sí, es de valiente. Sí, tiene toda razón. Bueno, doctor, la siguiente pregunta sería, ¿ha apoyado públicamente usted a su organización a un candidato político? Diría que, bueno, sí, Públicamente. sí, públicamente sí, Sí. porque como yo te decía, yo tengo mi convicción y, por ejemplo, digamos, como sigo la línea correísta, en este caso, pues el candidato último presidencial que fue Arauz, ¿no? Como tal, fue, digamos, yo, digamos, hice frente, pues, en mis redes sociales, en donde yo podía, digamos, dar mi opinión y mi versión, pues yo la daba, igual bajo todo lo que te he comentado, sí, por eso regresé a mi país, gracias a Correa, y por eso mismo, digamos, o sea, yo no me, o sea, no me tapo al decir, no, estoy escondido, yo no soy correísta, no, no quiero que me vinculen, no, 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 yo soy Doctor, correísta de frente, y si puedes revisar en mis redes sociales, pues igual está publicado muchas cosas. y tal vez no tuvo, como quien se dice, algo de miedo que suceda de nuevo con el candidato Andrés Arauz, con lo que sucedió con Lenín Moreno. Tal A ver, vez. esa era la pregunta que muchos decían, pero verás, yo creo que cuando hay una experiencia negativa como fue la traición de Lenín Moreno hacia Correa, yo creo que el aprendizaje es fuerte, ¿no? Creo que una vez caes dos veces ya serías demasiado tonto, diría yo, ¿no? Para volver a caer. Yo creo que, digamos, si él, hablemos, seleccionó a Andrés Arauz para la candidatura a la presidencia, pues fue, digamos, también con un cierto, hablemos, compromiso bastante fuerte por la experiencia ocurrida anteriormente. O sea, él ya fue preparado, ya habían, digamos, hablemos de por medio ciertos compromisos bastante serios, ¿sí? Para que no vuelva a pasar lo anterior. Yo creo que en este caso muchos preguntaban eso, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que no, es mi pensamiento, obviamente, porque la traición de Lenín Moreno ya le dio un aprendizaje bastante fuerte que no se puede confiar, digamos, en gente inestable, ¿sí? Como era este señor que prácticamente se vendió a los oligarcas por poder beneficiarse y mantenerse en el puesto. Ok, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los actores que representan una amenaza para su activismo en la actualidad? O A en este ver, caso sería una amenaza para sus candidatos que comparten su ideología. o sea, podría, bueno, amenazas directamente, por ejemplo, el simplemente hecho de poder compartir ideologías diferentes, ¿sí? O sea, De los poder actores, tener claro. intereses, claro, intereses privados, intereses, beneficios, digamos, muy ensimismados, personas, digamos, de que no ven a la política como un medio para poder ayudar y servir, sino para servirse. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Yo creo que toda esa gente que piensa de manera egoísta, ambiciosa en sí mismo, yo creo que son las personas que nos estarían viendo como un enemigo, como una amenaza a las personas que sí queremos, digamos, el beneficio mancomunado. Yo he llegado a pensar muchas veces, yo he dicho, con mi convicción política, no sé si algún día llega a ser alguna autoridad, será tanto que la mafia, el vicio, lo negativo, la acción se apodera en mí y pueda, digamos, llegar a enriquecerme, digamos, o sea, solo como lo hacen muchos alcaldes y creo que tenemos un gran ejemplo aquí en nuestra ciudad. Yo creo que, no sé si, digamos, la política, cuando ya ejerces un cargo, que te cambia la mente radical. No sé. Me he puesto a pensar y analizar esa situación. Yo creo que en mi caso no. Creo que en mi caso no. Sí, yo me he Doctor, puesto a analizar. y si tal vez usted, digamos,
emprenda un negocio, no le gustaría pasar al siguiente nivel ya, tipo, qué sé yo, se le puede llamar algo ya industrial, donde usted ya debería tomar esas medidas, ya no tan de izquierda, sino ya un poquito velando por lo de la derecha, para poder beneficiarse también usted y, y tener los resultados que tal vez espera. Claro, te digo que he tenido oportunidades varias de poder vincularme, por ejemplo, a ciertos sectores, pero al no compartir cierta ideología no lo he hecho, ¿sí? No lo he hecho. Ya me he probado, en el gobierno de Moreno se me ofreció la Coordinación Zonal de Educación, ¿sí? Se me ofreció la Coordinación Zonal de Educación en Loja, pero bueno, no lo acepté por muchas cosas, ¿no? No lo acepté por muchas cosas, por muchas cosas, porque no compartía su política y, bueno, por cosas personales también, entonces creo que ya me probé. Si hubiera sido, creo que una persona bastante que no pensara, digamos, en futuro, yo creo, o en convicción, yo creo que hubiera ejercido ese cargo momentáneo, yo creo que era, pero yo creo que ya con eso me probé un poco, ¿no? Que no pensaba, digamos, a nivel personal, sino un poco a nivel de servir. Listo, doctor. Y la última pregunta, ya para culminar con esta reunión, que ha sido muy fructífera, gracias a sus buenas respuestas, sería, ¿considera legítimo exigir la salida de un presidente cuando éste ordena reprimir las protestas sociales? A ver, exigir la salida de un presidente si no cumple con sus ofrecimientos, con sus cosas, yo creo que sería justo una revocatoria, ¿no? Este, por las represiones, por no poder permitir, yo creo que se tendría que analizar profundamente esa situación, aunque no comparto, porque a ver, si las manifestaciones son en contra del Estado para poder dañar, hablemos, ciertos factores, digamos, de convivencia sano, a lo mejor bienes y todo del Estado, a lo mejor podríamos, digamos, aceptar hasta cierto punto, pero ya cuando se hace una manifestación de organizaciones, hablemos masivamente de manera pasiva, yo creo que no podríamos coartar o prohibir esa libertad de expresión que te decía anteriormente. O sea, los gobiernos deben de saber aceptar, ¿sí? Y de poder promover esas buenas políticas, digamos, de diálogo antes de poder llegar, ¿sí? A estos momentos difíciles de poder confrontar a nuestros ciudadanos, porque somos igual ecuatorianos, ¿no? Tanto la policía que reprime como la parte, digamos, que va a reclamar. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, mira, en el gobierno de Correa, ¿qué pasa? Estaban prohibidas las manifestaciones como tal, pero no había necesidad casi de manifestaciones, ¿sí o no? No había tanta necesidad, porque aunque no compartían ciertas cosas, no había ese apoyo masivo porque había una política cuasi correcta, diría yo. Pero sin embargo, digamos, actualmente yo soy partícipe de que hay que tomar ciertas represalias con el gobierno, ¿sí? Pero llegar a una destitución, digamos así, yo creo que si la Constitución lo determina como tal dentro de su ordenamiento jurídico legal, o sea, se podría, digamos, tomar decisiones, digamos, tales si el gobierno como tal, el presidente no está cumpliendo. Y obviamente, digamos, yo creo que la libertad de expresión es uno, digamos, de los derechos fundamentales del ser humano, al menos en nuestro país, para podernos expresar libremente y poder, digamos, decir lo que está bien y lo que está mal, obviamente con ese respeto, ¿sí? Y el gobierno no es quien para poder reprimir esa situación porque estamos en un país democrático. Entonces yo creo que ahí tendría que analizarse ya más el ordenamiento jurídico para poder, digamos, tomar medidas correctivas y poder hacer ese análisis profundo si se puede llegar o no se puede llegar a destituir un presidente. Lo que sí también estoy de acuerdo, por ejemplo, de cuando una autoridad no cumple correctamente con su mandato, como era Lenín Moreno, que no cumplía porque no satisfacía, tenía, digamos, una aceptación, digamos, bastante baja, ¿sí? De los ecuatorianos, ¿cómo nos puede liderar? Hablemos si llegaba a un 5 o 10%. O sea, no puede ser, digamos, o sea, un líder. Hablemos en una ciudad, en un cantón, un alcalde que no cumpla con su función, ¿sí?
no puede, digamos, o sea, aceptársele. Obviamente que para hacer una revocatoria de mandato y muchas cosas, o sacar un presidente, es un proceso bastante largo, engorroso, y no es, digamos, o sea, fácil como tal, porque, digamos, es un proceso, digamos, profundo que se debe, digamos, de tomar, ¿sí? Una bandera de lucha bastante fuerte para poder llegar, digamos, a hacer eso. Pero yo estoy de acuerdo que si no cumplen con sus funciones como es debido, yo creo que tenemos, así como tuvimos la capacidad para poder elegirlos como representantes, también tenemos la capacidad para poder destituirlos, digamos, como los mismos representantes que fueron elegidos con otras iniciativas que no las están cumpliendo. Muy buena su respuesta, doctor. Bueno, doctor, le agradezco infinitamente por tomarse el tiempo de contestar estas preguntas. Ya la reunión terminará en 2 minutos y pues espero de su parte, cuando yo tenga alguna duda, poder tener un apoyo y una consulta, ya que usted es alguien capacitado para estos temas y yo recién estoy empezando en esta área. Muy bien, Adrián, muchas gracias también por hacerme partícipe, pues también de tu entrevista como tal, ¿no? Yo sé que estás empezando la carrera de Derecho, es una carrera bastante interesante, ¿no? Hay unas asignaturas que que debes profundizar mucho para poder luego en el campo profesional aplicarlo, ¿sí? El derecho es bastante amplio y yo creo que, digamos, es bastante interesante y bastante bonito, ¿sí? Te lo digo porque igual ya lo viví, pues en la Universidad Particular de Loja, pues la verdad que hay que ser bastante autónomos y disciplinados para poder seguir, digamos, este sistema de educación a distancia. Gracias, doctor, por ese mensaje. Voy a terminar.